Hola a todas y todos de nuevo. Aquí estamos otra vez en la iconografía Mola, Pigasus y yo. Y hoy pues os vamos a hablar de Dédalo. Yo no sé si os acordáis, pero espero que sí, porque se supone que habréis visto el anterior vídeo, que en él os hablamos del rey Minos, de los problemas que había con su identificación en relación con el mundo de la antigüedad clásica, que existían dos posibles reyes Minos que luego algunos autores asimilaban y que realmente en cualquiera de los casos lo verdaderamente importante de todo era que desde el punto de vista de la iconografía, que es lo que a fin de cuentas a nosotros más nos interesa, el rey Minos más importante y más significativo era el segundo, el nieto del primero. Pues bien, para no volveros a hacer el lío de la semana anterior, que si no lo habéis visto lo veis, os aclaráis y os ayudará a entender este capítulo, directamente os comento que en quien nos vamos a centrar, Pigasus y yo, bueno yo, porque ya sabéis que este no hace nada, es en el segundo rey Minos y en los mitos relacionados con el mismo. Y en concreto hoy, de quien os voy a hablar, porque es un personaje fundamental y esencial para este monarca, es de Dédalo. Yo creo que a nadie le resulta desconocido la figura de Dédalo, y más aún, y menos aún, mejor dicho, en relación con su hijo Ícaro. En cualquiera de los casos, vamos a ir poco a poco comentándolo y vamos a ver por una parte quién fue este personaje y en segundo lugar cómo acabó relacionándose con Minos y qué hizo para él cuando dicha relación empezó a desarrollarse. Supuestamente Dédalo vivía en Atenas con su familia y con sus hijos, entre los cuales todos conoceréis básicamente a Ícaro, porque es con quien se desarrolla seguramente el mito de Dédalo más conocido. Bien, pues allí, en la ciudad de Atenas, instruido por la diosa Atenea, Dédalo se convirtió en un gran inventor y creador de todo tipo de objetos. Y a eso se dedicaba en esta ciudad y el mismo oficio decidió enseñárselo tanto a sus descendientes como a uno de sus sobrinos, conocido como Talos, según algunas versiones, o Perdix en otra, que resultó salir más listo que el tío, y esto, pues como os podéis imaginar, evidentemente, pues no le hizo mucha gracia a Dédalo. Entonces, ¿cómo se dio cuenta en primer lugar Dédalo que su sobrino Talo o Perdix era más listo? Pues se dio cuenta porque el muchacho, ya siendo muy joven, ya siendo muy pequeño, como a la edad de 12 años, hacía todo tipo de inventos y de repente un día, viendo una espina de pez, a partir de la misma se le ocurrió fabricar una sierra y a partir de ahí todo tipo de objetos mucho más elaborados. El tío que lo vio despuntar y que además, por otra parte, que era más listo que sus descendientes, pues no se le ocurrió mejor idea que en vez de aprovecharlo, pues lo de siempre entre la humanidad, pues nos lo quitamos de en medio. ¿Y cómo se le ocurre quitárselo de en medio? Pues nada, una noche le engaña, vamos a subirnos al tejado, venga, mira qué bonitas las estrellas, oye, mira lo que se ve de aquí, pum, que lo empuja, lo tira y lo mata. Mal. Eso nunca se hace porque luego a uno le acarrea problemas. Y claro, al empujar al sobrino y tirarlo del tejado, pues luego ¿qué pasó con Dédalo? Que tuvo que salir corriendo de Atenas y tuvo que buscarse un lugar donde poder vivir después. Entonces, en su ida se marchó con su hijo Ícaro y en donde encontraron asilo y aceptación fue en la isla de Creta. ¿Que quién curiosamente reinaba allí? Vaya usted por Dios, el rey Minos. Entonces, a Minos le hizo mucha gracia el que Dédalo fuese tanto inventor como creador y entonces lo asimiló, por decirlo de alguna manera, a su corte y allí pues nuestro protagonista creó para el gobernante todo tipo de objetos, muñecas y muñecos de madera con movimiento,
etcétera, etcétera, etcétera. Hasta este punto, las cosas bien en la relación Dédalo-Rey Minos. Pero aquí hay que ir introduciendo más datos para complicar el culebrón, porque no os penséis que la mitología es sencilla y aparentemente hasta este punto la cosa parecía muy fácil, porque no siempre las cosas iban a ir bien entre Dédalo y el rey Minos. De hecho, a la mayor parte de vosotras y vosotros os sonará que Dédalo se tiene que acabar escapando de un laberinto junto con su hijo Ícaro y que precisamente por este hecho acaba perdiendo a su hijo, porque al otro no se le ocurre mejor idea que no obedecer a aquello que le dijo su padre. Pero esto lo cuento después, que si no os vais a liar. Entonces, ¿qué pasa entre Dédalo y Minos? Bueno, pues lo que pasa es lo siguiente, es que, y aquí ya entran encima los dioses olímpicos, Poseidón entregó o ofreció al rey Minos un toro que se suele identificar con el toro de Creta, al que, si recordáis, mata Hércules en sus 12 trabajos para su primo el rey de Euristeo, con la finalidad de que lo ofreciese en sacrificio. Pero resultó que el toro al rey Minos le pareció hermosísimo y muy majo y decidió no sacrificarlo al dios Poseidón y lo introdujo, por decirlo de alguna forma, entre su ganado para que formase parte de aquel. ¿Esto que provocó? Que Poseidón, como ya os comento, se pillase un rebote tremendo y entonces, para vengarse y darle un escarmiento al monarca, lo que provocó es un tremendo amor en el corazón de su mujer, Pasífae, por ese toro, nada más verlo. Hasta tal punto de que Pasífae estaba obsesionada con urdir un plan para poder acabar estando con el toro. Así que finalmente, ¿a quién fue a pedir ayuda? A Dédalo, porque como era el que se le ocurrían todas las cosas, todos los inventos, y era creador de todo tipo de objetos, pues seguro que algo se le ocurría. Y este lo que hizo es crear una vaca de madera hueca para que ella pudiese introducirse en su interior y así tener relaciones con el toro. Pues dicho y hecho, aunque la cosa parezca más fácil de lo que realmente debió ser, en resumen, lo que provocó fue dos cosas. En primer lugar, que Pasífae quedase embarazada y acabase diendo a luz al famosísimo Minotauro, punto A, con el que ahora enseguida vamos. Y en segundo lugar, aunque Minos se mosquea un poco con Dédalo por haber ayudado a su mujer a tener relaciones con el toro, pues finalmente, en relación con esta cuestión, lo dejó pasar un poco, pero lo que sí tuvo que hacer Dédalo para Minos es un lugar para albergar al hijo que nacería de Pasífae con motivo de esa relación extramatrimonial que, como ya os he dicho antes, era el Minotauro. ¿Por qué? Porque el Minotauro, medio hombre, medio toro, cabeza de toro y cola de toro y cuerpo de persona, era muy violento, altamente agresivo, carnívoro, y la única carne que consumía era carne humana. Así que, teniendo en cuenta que era un ser peligroso y que además que amenazaba, más aún según iba creciendo, a la población de su reino, lo que decidió el gobernante es encerrarlo. Y para ello volvió a hacer uso de Dédalo, que es a quien le encargó el rey Minos la construcción de ese famoso laberinto que a todos nos suenan. Allí introdujo al medio hombre, medio toro, y allí permanecería este ser hasta que finalmente Teseo acabó dándole muerte cuando consiguió llegar a él y, por otra parte, salir del laberinto, de lo que hablaremos en el próximo capítulo, con ayuda de una de las hijas del rey Minos, que es Ariadna. Entonces, una vez se hubo construido el laberinto, que era complejísimo y del que resultaba muy difícil salir, ¿qué le faltaba a Minos para tener total seguridad de que nadie conseguiría zafarse de ese lugar si entraba allí? Pues encerrar a su creador, porque junto con su hijo, que le había ayudado a construirlo, eran los únicos que sabían de alguna manera cómo abandonar el lugar. Así que, dicho y hecho,
Eso es exactamente lo que hizo el rey Minos, tanto con Dédalo como con Ícaro, y estos dos, después de tirarse la torta de años allí encerrados, harticos de estar allí, empezaron a buscar maneras de poder salir de alguna forma. Porque el laberinto es verdad que era muy complicado en cuanto a zafarse de su interior, pero no tenía cubierta, con lo cual de él, como se podía salir, era volando. Así que, ¿cómo se las apañaron estos dos para abandonar el laberinto? Pues a Dédalo se le ocurrió inventar unas alas que hizo con plumas de pájaros y cera de abejas. Y así le dio la posibilidad tanto a su hijo como a él de, al ponérselas, alzar el vuelo y abandonar la que fue su prisión. Y dicho y hecho. Pero antes de que esto ocurriese, Dédalo advirtió a su hijo Ícaro de que si se acercaba, si ascendía mucho y se acercaba mucho al sol, lo que ocurriría con sus alas es que se destruirían porque la cera se derretiría. Y bueno, al principio del viaje no hubo ningún problema, pero a lo largo del mismo a Ícaro le entró el afán investigador y cierto punto de desobediencia propio de la juventud. ¿Y qué ocurrió? Pues ya lo sabéis todos, que se acercó al sol, se le derritieron las alas, se pegó el porrazo de su vida y falleció. Dédalo llegó a Sicilia, a la corte del rey Cócalo, a la ciudad de Camicos, que es donde gobernaba, y allí se alojó. Y aparentemente aquí acabaría sus días tranquilos, pero evidentemente cuando Minos descubrió que se le había escapado el prisionero, pues la cosa no le hizo gracia. Fue a buscarle, acabó encontrándolo en esta isla, pero finalmente con la ayuda de las hijas del rey Cócalo, que os lo comenté en el episodio anterior, Dédalo consiguió salvarse, y a quien le costó la vida toda esta historia fue al rey Minos, dado que un día, mientras, según cuentan la mayor parte de las versiones, el monarca se estaba bañando, o cuando le prepararon el baño, echaron agua hirviendo o aceite hirviendo, y este, al entrar en contacto con él mismo, falleció. Y aquí se acabaría, por una parte, lo que sería gran parte del mito relacionado con el rey Minos. La historia de Ícaro y de Dédalo, iconográficamente, encuentra bastante iconografía del Minotauro, del que os hablaré el próximo día todavía más, ni os cuento. Hay muchísimas representaciones, tanto pictóricas como escultóricas, porque además este ser monstruoso da muchísimo juego. Lo mismo ocurre con Pasífae y la vaca, con Pasífae y Minos, con Pasífae el Minotauro, etcétera, etcétera. Y a la hora de reconocerlos, pues no os vais a encontrar ningún problema. Un señor o una figura medio hombre, medio toro es bastante fácil de reconocer. Dos figuras entre las cuales se reconoce una más joven y otra más adulta, volando con una ala y una con pinta de caída en picado, pues tres cuartas de lo mismo. Una vaca de madera pintada, pues se reconoce fácilmente. De manera que si en algún momento os lo encontráis, no hallaréis ningún problema a la hora de reconocer, como ya os comento, de qué se está hablando en las imágenes a las que os enfrentéis. Y nada, que por hoy yo creo que ya es suficiente. Aquí Pigasus, que no ha hecho absolutamente nada como siempre, se despide de vosotras y vosotros. Yo tres cuartas de lo mismo. Y nada, cuidaros mucho, tened mucha salud y hasta la próxima. Gracias.